Familia, buenas tardes. Volvemos a estar con ustedes en Gran Vía, programa en el que vamos a analizar, como cada semana, un aspecto que entendemos puede ser interesante para todos ustedes. Lo primero, decirles que, como siempre, están invitados a participar en nuestro programa a través de nuestra página, nuestra página web, www.ceutatelevisión.com, y nuestros perfiles en redes sociales, en Facebook, Ceuta Televisión, y en Twitter, @CeutaTV. Y vamos a hablar de algo tan, entiendo que importante, entiendo que muchas veces desconocido para los propios ceutíes, como nuestro propio patrimonio, como es, de qué manera podemos desarrollar la ciudad, si quieren, esa sería quizá una gran conclusión final, en base a lo que nos dejaron nuestros antepasados, pero sobre todo, ¿qué tenemos en el Ceuta? ¿Qué importancia tienen esas murallas reales que vemos a diario, esa fortaleza del Hacho que también nos marca el tiempo, ¿verdad?, con ese cañonazo al mediodía? ¿Qué importancia tiene la Basílica tardorromana que tenemos enfrente de nuestros estudios, o esa cueva y abrigo, esa Cabirilla de Benzú de la que tanto hemos oído hablar? Pues yo casi que me callo simplemente para presentar a nuestros dos invitados, que desde luego de esto saben muchísimo más que yo. Don Fernando Villélago, don Fernando Villeda, arqueólogo municipal de la ciudad. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Gabriel Fernández, técnico de patrimonio. Buenas tardes. Buenas tardes. Decíamos, Fernando, que muchas veces nos pasa en Ceuta, como entiendo que en otras muchas partes del territorio, ¿no? Vemos, pues eso, las murallas reales, la fortaleza del Hacho, vemos tantas y tantas cosas que en el día a día no nos solemos detener, porque bueno, vamos cada una a nuestras cosas, el trabajo, la escuela, en fin. Pero lo que estamos viendo son, desde el punto de vista de la arqueología y desde el punto de vista del pasado, auténticas joyas. Efectivamente, son elementos excepcionales del patrimonio, que lo que ocurre es que, como los tenemos tan a mano, son tan cotidianos para nosotros, pues quizás no le damos la importancia que tienen realmente. Ajá. Gabriel, esto es difícil explicárselo a los niños, porque creo que es un poco tu cometido. Sí, bueno, yo me dedico principalmente a la difusión, a la didáctica patrimonial, la educación patrimonial, y no te creas, los chicos suelen ser más receptivos que los adultos, parece mentira, pero en ese aspecto pues se inmiscuyen mucho más y lo llegan a comprender mucho más fácilmente. Con lo cual hay esperanza para un futuro. Esperemos que haya esperanza, esperemos que sí, porque esa es la idea, ¿no? El patrimonio, a fin de cuentas, es identidad, y bajo el prisma de la educación patrimonial lo que enseñamos es eso, a apropiarse del patrimonio de una forma simbólica, está claro. Está claro, además, Fernando, que pues tenemos verdaderas joyas, y no lo decimos desde el punto de vista chauvinista. Por ejemplo, muy cerquita de nuestros estudios, el único foso navegable del mundo construido sobre mar. Tenemos ese cañonazo que yo les decía a las 12 del mediodía, se lanza desde la que posiblemente fuera la primera cárcel del mundo de régimen abierto, que era el antiguo penal del Hacho, y además en los últimos años, tú y yo lo hemos hablado en muchas ocasiones, nos van a permitir el tuteo. Estamos viendo, no sé si la edad de oro de la arqueología ceutí en cuanto a descubrimientos y puesta en valor. Bueno, estamos muy mal acostumbrados, es cierto. Ha habido muchos hallazgos muy notables en estos últimos años, hay muchos equipos investigando en la ciudad y está dando frutos. Y lo que es más significativo son frutos que trascienden las fronteras de la propia Ceuta, que están prácticamente en muchos periódicos nacionales, en el ambiente académico seguro, incluso en muchos periódicos internacionales, ¿no? Hay noticias de Ceuta que llegan muy lejos, no nos podemos imaginar hasta dónde. El año pasado hablamos del descubrimiento de aquellas ruinas en Marruecos, que de alguna manera confirmaban la teoría de que la población de Europa se hizo a través de esta zona del mundo y no a través del corredor sirio-palestino, y eso volvía a poner en valor posiblemente la que sea la gran joya de la corona en cuanto a la historia, no ya que tenemos en Ceuta, en cuanto a la historia no de la propia ciudad, sino de la humanidad, que es la Cabirilla de Benzú. Es cierto, el abrigo y la cueva de Benzú son un yacimiento importantísimo, que quizás nosotros no acabamos de darnos cuenta todavía de la importancia que tiene, pero que está dando unos frutos extraordinarios. Y ya digo que estamos muy mal acostumbrados. Hace 15 años la prehistoria ceutí prácticamente no existía. Había algunos hallazgos aquí y allá, pero no había nada realmente relevante. Hoy nadie puede hablar de la prehistoria del Estrecho, de la prehistoria española y europea y norteafricana, claro, sin referirse a la cueva de Benzú o al abrigo de Benzú. Ha sido un elemento ahora mismo que se considera, en un ambiente, ya digo, académico, si alguien te empieza a hablar de estos temas y no te menciona este yacimiento,
pues hombre, en principio sospecha de que no está muy enterado de los problemas y de lo que se está cociendo en este mundillo. Además, un dato que sabe muy poca gente, un dato anecdótico, ¿no? En esta semana se están cumpliendo, creo que 16 años de los primeros trabajos en la cueva y abrigo de Benzú, porque coinciden esos trabajos con la crisis de Isla Perejil, y desde la cueva es uno de los pocos sitios de Ceuta donde se ve perfectamente Isla Perejil. Entonces, claro, muchas veces lo cuentan tanto Darío Bernal como José Ramos, los codirectores de la excavación, la anécdota tanto berlanguiana, que era aquellos excavadores, aquellos arqueólogos, perdón, excavando, y justo en el techo de la cueva, aquellos cámaras de televisión con los trípodes enfocando y tal, y mirando para abajo, diciendo, ¿estos qué están haciendo? Entonces cada uno estaba ahí en una movida totalmente diferente, y unos se preguntaban qué hacían los otros y los otros qué hacían los unos. Decía Fernando Villaga, Gaby, que el trabajo de la cueva y abrigo de Benzú se conoce mucho más fuera de Ceuta que en nuestra ciudad, o al menos se valora más, ¿no? Publicaciones tanto de información generalista como de información científica especializada, que quizás sea lo que verdaderamente te da el nivel de... Sí, incluso mira, yo te puedo contar una anécdota en Atapuerca. He estado en varias ocasiones en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, incluso aprendiendo a tallar, para después poder tallar aquí en los centros educativos y demás. Y tuve la oportunidad de conocer a Eduardo Carbonell, ¿no? Entonces, pues, lo típico, hola, pues mira, soy de Ceuta, tal, pues mucho recuerdo a Pepe, porque el yacimiento de la Capililla, y de repente me da una mini charla de Benzú, y nunca había estado aquí. Y entonces ya te da a entender, por lo que comentaba Fernando, ¿no? De la gente que está muy puesta al día en prehistoria, pues el conocimiento que tiene de este yacimiento, ¿no? Él comentaba que donde terminaba Atapuerca empezaba Benzú, y es de agradecer. Y también hay que vernos, creo que en el contexto del estrecho, pues muchas veces los ceutíes creo que pecamos mucho de mirarnos el ombligo, y justo enfrente nuestra tenemos Golden Cave, Patrimonio de la Humanidad, en Gibraltar, y seguro que está en relación. Aquí todavía no sabemos quién habitaba Benzú. Sabemos que la tecnología es exactamente igual a la que hay al otro lado del estrecho, si hablamos del propio yacimiento. Sabemos que en Casablanca se descubrió este Homo sapiens arcaico, que parece que también tiene una tecnología, para que nos entiendan tus televidentes, la misma manera de hacer las piezas. Y es curioso, claro, pensar que somos una isla o que somos súper especiales, que estamos solos. No, señores, es que esto es el círculo del estrecho. Y como comentabas, que no es que solamente se fuera por el corredor palestino-israelí la ocupación de Europa, sino que es de loco pensar que el yacimiento más antiguo de Europa, precisamente, está en Atapuerca, que está en el norte de Burgos. Y estos venían de Israel. Exactamente, y que no haya pasado por aquí. Más aún con los nuevos descubrimientos y los que vienen y los que vendrán, porque Fernando, no sé si te lo va a decir, pero está también en un equipo de excavación internacional, junto con Darío y demás, en Marruecos. Han hecho carta arqueológica terrestre del norte de Marruecos, y hay muchos más yacimientos que pueden ponerse en valor en relación además con Benzú, que yo creo que a nosotros nos viene muy bien. ¿Dos promociones? Pues sí, se está trabajando, y el problema que tiene la investigación en arqueología, como en casi todas las disciplinas, es que no es algo que sea huevo, que se echa a freír, lo tiene enseguida. Es un proceso a largo plazo, y un proceso porque hay que apostar eso de cara a una serie de años, de décadas, para que dé su fruto. Pero efectivamente, es como decía antes, en el año 2000 se realiza la Carta Arqueológica de Ceuta, la Carta Arqueológica Terrestre, que es cuando se identifica el yacimiento. Bueno, han pasado 18 años, pero no son tantos. En el curso de la historia de la humanidad eso es un suspiro. Pero solo en este poco tiempo, pues ya hemos conseguido alcanzar un grado, un estatus, lo que contaba Gabriel, ¿no? Que cualquier prehistoriador que esté puesto en estos temas, pues tiene Benzú como uno de los puntos que son importantes, que tienen interés, que hay que tenerlo en cuenta. Y eso, claro, pasar de la nada a tener que ser nombrado cada vez que se debate uno de estos temas, a mí me parece muy, muy significativo. Posiblemente habláramos en alguna ocasión algunos periodistas hemos utilizado el símil, digámoslo así, de la primera patera de la historia, que posiblemente saliera de Benzú. Sí, posiblemente de que cruzara el estrecho hace 300.000 años, porque además recuerden que el estrecho, corregidme si me equivoco, tenía como 200 metros menos de profundidad y un par de islas en medio. 150, 160 metros más abajo, igual que el estado más arriba, ¿no? Los periodos interglaciares, el nivel del agua sube y baja, las glaciaciones a más hielo menos agua líquida, y en los periodos cálidos pues
a menos hielo en los polos, muchísimo se eleva el nivel del mar, que es lo que parece que está ocurriendo ahora con esto del cambio climático, que estamos tan asustados, ¿no? Eso es muy fácilmente visible. Hemos estado todos en Benzú viendo la mujer muerta, por los pies de la mujer muerta, esas cuevas horizontales que hay precisamente en lo que es la esquina de la ballenera. Esos son cuando has estado en niveles más altos, dando el mar en esa zona, o incluso los propios pies de la mujer muerta, lo que se llama una terraza marina, sí, que se ve perfectamente. Vamos, el agua de hecho llegó hasta a los pies prácticamente de la cueva de Benzú, pues parte de los estudios que se han publicado también recientemente nos hablaban de que lo que allí había era erosión marina, no una erosión fluvial, ¿no? Para que lo entendamos, o pluvial de agua de lluvia, sino que era el mar lo que estaba dando allí. Es interesante, probablemente en la llanura que fuera en los periodos del nivel del mar más bajo, lo que hoy vemos como una bahía azul, pues sería un valle verde. Y allí posiblemente también se encuentren bajo lo que hoy, pues, junto a un barco fenicio, como sabemos que hay varios hundidos en la bahía de Benzú, pues puede ser que haya un yacimiento, si no paleolítico, pues neolítico también, que eran más de valle. Bueno, la cueva de Benzú, les aclaro por si todavía queda alguno despistado, aquí está un poquito para el enemigo, ¿no? Justo encima de la cantera. Sí, el acceso es muy bastante complicado. más encima, el acceso es complicado. Me dices que tenemos barcos fenicios en la bahía de Benzú. Sí, bueno, ya lo descubrió Juan Bravo en su día, que antes de empezar la misión estábamos comentando, y si no me recuerdo eran dos. Y muchas de las ánforas que custodia hoy el museo pues se recuperaron por allá por los años 60, además con unos métodos que es para contar, ¿no? Es para hacer un monográfico solo de Juan Bravo, de cómo este hombre se hacía sus trajes, sus máscaras para bucear. Y cuando en España prácticamente se estaba buscando la gente en la península de las Habichuelas, aquí estábamos haciendo ya arqueología submarina. Sí, además Juan Bravo, Fernando, como comentabas antes, que te diste un gustazo de visitar los restos fenicios acompañado de Juan Bravo y de Carlos Posac, que yo no voy a utilizar el término de padres de la arqueología ceutí, pero si no padres... Podría usarlo perfectamente. Sí. Podría usarlo sin ningún apuro. ¿Y ninguno de los dos era arqueólogo? Bueno, Carlos tenía más relación con este mundo porque aunque él hizo filología clásica, luego se dedicó a la arqueología mucho tiempo, pero él en principio de formación era filólogo clásico y Juan era completamente amateur, él era ebanista, él era carpintero, y lo que pasa es que se sintieron apasionados por esta disciplina, que realmente es una disciplina que engancha, que realmente cuando coge el gusanillo realmente es algo sobre lo que está dando vuelta constantemente. Juan Bravo Pérez, efectivamente, lo matizamos, se nos fue hace 8 o 9 años, sí, creo recordar. Desgraciadamente hace unos años, pero yo tuve, de las mayores satisfacciones que yo he tenido en mi profesión fue que una mañana Juan estuvo por allí por la excavación para verla y le dije, Juan, aquí están, llevaba razón, aquí están los fenicios de los que hablaba. Sí, porque... Aquí están de los que llevas 30 años contando y prácticamente tomándote por loco y tomándote por alguien que se había metido en camisa de 11 varas, y míralo, aquí está, esta es la prueba, estos son los materiales, estas son las cerámicas, tócalas, porque tú tienes culpa de esto, tienes muchísima culpa. Auténticos padres. Hablamos de alguien que era ebanista de profesión, completamente aficionado a estos temas, en una época en la que tampoco había tantas, entre comillas, facilidades para investigar, nunca ha sido fácil. Desde luego, como las hay ahora, ¿no? No había internet, era toda base de libros, cálculos, suposiciones. Este hombre hace, pues no sé, 30, 40, 50 años dijo, en Ceuta había restos fenicios. Sí, él encontraba ánforas de ese periodo en el mar y decía, bueno, parece un poco absurdo que no haya ningún sitio donde estos señores recalaran y tuvieran una cierta actividad. ¿Por qué? ¿Por qué están aquí? Y entonces, aplicando una cosa que es muy poco común, que es el sentido común y la deducción lógica, pues pensó que efectivamente debería haberlo aquí. Lo que es cierto es que la historia a veces da malas pasadas, la historia de la investigación me refiero, porque se había excavado mucho y nunca se habían encontrado. Entonces hubo la fortuna de que en un espacio muy pequeño, pero muy significativo, al lado de la catedral, pues se encontraron esos restos. Con lo cual de pronto esta ciudad pasó de tener una antigüedad de unos 2000 años aproximadamente a tener una historia de 2700 años, uno de los emplazamientos más antiguos de toda la región, con lo cual es algo extraordinario. Pero es fruto de esta tierra, es que yo lo he definido muchas veces como un paraíso y un infierno para un arqueólogo. Paraíso en el sentido de que tiene muchísimas posibilidades, porque lo que a mí me parece destacado es que no es que esté en la cueva de Benzú, no es que esté el abrigo de Benzú, no es que estén los restos fenicios, es que está la puerta califal, es que está la muralla real, es que hay muchísimas cosas.
es un paraíso porque claro, es el mejor sitio donde puedes trabajar prácticamente, y también un infierno en el sentido que siempre tienes la sensación de que nunca haces lo suficiente, de que siempre queda mucho por hacer. Pero bueno, es el medio en el que se desarrolla este trabajo. La Puerta Califal, eso sí que fue una de estas benditas casualidades que tiene la vida, ¿no? Alguien creo que era reparando, pues no sé qué, en el Parador Nacional de Turismo La Muralla. Bueno, yo tuve la suerte de estar junto con Fernando y un grupo de compañeros, éramos, si no me recuerdo, éramos 23 personas, una cosa así. ¿Pero cómo aparece la Puerta Califal? Porque Te lo cuento porque es interesantísimo, ¿no? Y además te agradezco la oportunidad de poder hacerlo porque yo tenía por aquel entonces 22 añitos, era el último mono, estaba detrás de todo saltando allí con una linterna intentando enterarme de algo. Y te cuento, la Fundación Foro de Estrecho realizó una jornada sobre fortificaciones donde nos juntamos una serie de personas muy interesadas, ya te digo, yo era de los más jóvenes. Fernando, yo recuerdo que tenía una intervención aquel día que se le fastidió enormemente porque ya nos habló de otra cosa, y es que a la mañana del segundo día de jornada pues había una visita a zonas no abiertas al público del Parador Muralla. Se entró en el baluarte de la Coraza, que para que nos entendemos, donde está la Virgen de África adosada, sí. A una zona que comúnmente le llamamos la Cueva del Moro, es decir, al interior de ese baluarte. En un túnel, en el túnel de acceso, pues no recuerdo quién fue exactamente, al iluminar el techo, se vio que había dos tipos de fábricas. Había un hueco, y en un lado era mampuesto, es decir, lo que vemos al exterior de las murallas reales, y en otro lado lo que se veía era sillería, además hecha a soga y doble tizón. Y ese es el típico aparejo califal. Entonces se preguntó al señor de mantenimiento, que además que creo que murió, aquel señor ya por el que estaba en su momento, que si nos podían enseñar otro sitio. Se nos enseñó un almacén, porque hay tres puertas que dan hacia esa parte, y precisamente era la de en medio. Se subía por unas escaleras donde hoy ya después de las excavaciones se entra de una forma llana, y si no mal recuerdo fue tanto Pedraja, José Pedro Pedraja y Carlos Pérez Marín, dentro de todo ese grupo, el que pasando por un pequeño hueco, porque eran jóvenes, se metieron ahí sus saltos, también lo siguen siendo hoy, y vieron el alfil de la puerta, pero vamos, se veía muy poco. Y así se vio. Ya a partir de ahí los compañeros podrían hablar mucho más, pero se sabía que por lo menos islámica era seguro. No se veía el arco de herradura como se veía hoy, eso sí que lo recuerdo, que había que saltar. Hoy pasamos por debajo de esa puerta tal cual, y a partir de ahí pues se fastidió un poco la jornada, pero se hizo otro gran descubrimiento. Y sobre todo, y creo que también viene mucho a colación hablar de Carlos González, ¿no? Que ya había hablado a través de sus estudios de Zurara de cómo podía ser la puerta donde Enrique había entrado y lo dieron por muerto, y resultó que estábamos en ese espacio. Carlos González, que se nos ha ido más recientemente, ¿no? Su hermano Enrique, su hermano Enrique, se nos ha ido recientemente a la edad de 60 y pocos años, perdón. A partir de ahí, ¿cómo es el protocolo? Me explico, es decir, se hacen estas jornadas, este señor abre una puerta, mira, por aquí hay algo, se encuentra con que ahí tenemos un conato, vamos a decirlo así, de tesoro, que luego resulta serlo, y a partir de ahí, ¿cómo funciona? Es decir, ¿se declara aquello de alguna manera? Es un poco más complicado que eso. Lo primero que se hizo fue por parte del presidente de la Fundación Foro del Estrecho, Adolfo Hernández, y otras personas que pertenecíamos a ese organismo. Fuimos a hablar con el presidente de la ciudad para contarle lo que creíamos que había, las perspectivas que había sobre ese lugar, ¿no? Y lo importante que era lo que parecía aventuroso. Y a partir de ese momento lo que se inicia es un largo periodo de muchos años. La primera excavación fue en el año 2003, si no recuerdo mal, con campañas sucesivas en las que la ciudad fue financiando intervenciones en el Parador. Se consiguió el permiso de Tour España, que eran las personas que detentaban la posesión del lugar, y se hizo una excavación en muchísimo tiempo, con muchísimos años de trabajo. Y lo que ocurría es que cada vez que trabajábamos más, pues cada vez volvían a salir nuevas cosas. Eran más interesantes todavía, porque la Puerta Califal es un yacimiento que le llamamos Puerta Califal porque queremos una conversión. Porque hay que llamarlo de alguna manera. Hay que llamarlo de alguna manera, pero es un yacimiento prehistórico también, es un yacimiento romano importantísimo, es un yacimiento medieval importantísimo y un yacimiento de la época portuguesa importantísimo. Todo eso está concentrado en unos 100 metros cuadrados, entonces es algo extraordinario. Y es un poco, todo al final fruto de la historia de esta ciudad. Es un lugar pequeño, muy importante, donde muchas personas han vivido y donde todo el que ha llegado ha aprovechado lo que había antes de que él llegara.
lo aprovechaba, lo reutilizaba, lo cambiaba, lo adaptaba a sus intereses y seguía viviendo en ese lugar. Claro, eso te da una densidad histórica en un espacio como Ceuta que es extraordinario. Y un poco lo que hablaba antes de que era una bendición, era un paraíso para un arqueólogo la ciudad. Es decir, una ciudad reciclada continuamente. Que ha aprendido a reinventarse cada generación una y otra vez, que ha aprendido a ser diferente manteniendo su esencia. Y yo creo que es una esencia muy potente, ¿no? Muy fuerte, que puede un poco explicarnos cuál es el auténtico carácter de esta ciudad, la esencia de esta ciudad. Hablaba antes Gabriel de patrimonio y de identidad, y yo creo que esa es quizás la identidad más fuerte que tiene esta ciudad. Sí, porque además no solo acaba ahí la cosa, en lo que llamamos de siglo también se pone en valor. Es cierto que esto se descubrió, no hace mucho tampoco, pero se pone en valor la Basílica Tardorromana y una edificación que ha recibido ya no sé cuántos premios de diseño a nivel internacional y que llama mucho la atención por dos motivos. Primero, porque es de las pocas bibliotecas en las que se puede leer en vertical, no es una biblioteca horizontal, y segundo, porque está construida sobre un barrio, sobre un antiguo barrio, unos restos también puestos encontrados, no sé si fruto de la casualidad o de la intuición, pero el caso es que alguien se puede poner a leer viendo unos restos que pertenecen a qué época. Estos son meriníes, es un barrio de época meriní y construido por emigrantes de Andalucía, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo, no estamos solos. ¿Qué está pasando en la península? Hay una conquista cristiana de territorio, sobre todo a partir de la conquista de Sevilla. Muchos como sabemos, ¿no? Los reyes cristianos o obligaban a hacerse cristianos o expulsaban de la península. Estos vienen acá, otros se dirigen hacia el interior. Y van a ocupar espacios que estaban sin ocupar en esos momentos, en el siglo XIV aproximadamente. Entonces se van aterrazando la zona donde hoy está la biblioteca, Huerta Rufino, Adolfo Suárez, mejor dicho, la Biblioteca Pública del Estado. Y lo que vemos desde luego es una planificación del barrio con calles rectas. Esto de que el urbanismo islámico era desordenado y caótico, ahí no se ve, ¿no? Se ven calles paralelas, con grandes edificaciones, con una decoración parietal excelente. Yo recuerdo que este sí se descubrió ya hace años, por lo menos la primera campaña creo que fue en los años 90, 92, 95. ¿No? 95. Porque está muy feo lo que voy a decir, pero yo me escaqueaba de la escuela de idioma para ir a ver la jornada del Instituto de Estudios Ceutíes, siendo eso, un adolescente, porque había salido una cosa muy chula y nadie decía dónde estaba. Bueno, algunos nos escaqueábamos donde fuera para ir se llamaba el Petete o algo por el estilo. Pues yo me escaqueaba para aprender un poquillo de historia, no sé, me gustaba mucho. Y recuerdo a Fernando, como siempre bromeamos, ¿no? Con más pelo y esas cosas, que siempre estamos con las bromas. Y yo he hecho eso, un niñato atrás del todo, para ver si me enteraba de dónde estaba aquello. Porque es verdad que oye, que uno que tenía ese interés, que había pasado aquí. Lo interesantísimo, creo, pues y eso Fernando te puede contar mucho más que yo, porque yo estuve solo en la segunda campaña, es que prácticamente estaba todo de las casas. O sea, llaves, cerraduras, el ajuar de la cocina completo. Yo escuché en cierta ocasión al compañero pues vender aquello pues como lo que era, una foto de la historia, una Pompeya, entre comillas, que sabemos exactamente el día que se acaba ese barrio, que es el 21 de agosto de 1415. Cuando llegan los portugueses se acabó la historia de ese barrio y se derriba después. Ese barrio se derriba por necesidades, para hacer huertas, para poder comer. De ahí el nombre, ¿no? De Huerta Rufino. Ha sido una huerta prácticamente desde el siglo XV hasta su descubrimiento en el siglo XX y las posteriores excavaciones y hoy la puesta en valor en el XXI. ¿No? Cuando alguien os dice, sinceramente, vamos a meter el barrio meriní de Huerta Rufino dentro de una biblioteca, ¿qué es lo primero que os pasa por la cabeza? Lo primero que se nos pasó por la cabeza es que no era una biblioteca. Aquello era un solar destinado a vivienda para la venta. Y lo primero que hubo que hacer fue pues, cambiar de objetivo. Era imposible. No podía hacerse un bloque de edificios sobre ese barrio. Nadie soportaría vivir con un yacimiento debajo de su piso, ¿no? Porque es que tiene una serie de servidumbres que no lo hacían posible. Entonces hubo que modificar toda la idea. Y en ese sentido muchos compañeros del ayuntamiento fueron muy receptivos y fueron muy sensibles al tema y consiguieron eso, reconvertir eso que era un espacio en principio destinado a ser privado en un espacio público que ha acabado convirtiéndose, como has mencionado antes, en un edificio, en una construcción
que obtiene premios y reconocimientos fuera de nuestra ciudad. Y incluso de nuestras fronteras, ¿no? Sí, fuera de sí. España. Y en este caso pues hubo la fortuna de que las personas que trabajaron en el diseño de ese inmueble pues fueron unas personas muy sensibles, tienen una grandísima experiencia en temas arqueológicos, en tratar con este tipo de problemáticas, y consiguieron un resultado que me parece fantástico. Y Ceuta tiene, en mi opinión, una de las mejores bibliotecas que yo he visto en ningún sitio. Y eso lo tenemos ahí y prácticamente, como decíamos antes, algo cotidiano y no nos damos mucha cuenta. Pero cuando tú ves la cara de asombro de alguien que viene de fuera y de pronto le dices que puedes leer un periódico, levantar la vista y ver el estrecho y mirar un poco hacia abajo y ver un yacimiento del siglo XIV, claro, es que les parece algo extraordinario, y lo es. Y lo es. Ese es el problema, o eso es uno de los problemas. ¿Ceuta valora suficientemente el Ceutí de pie? Más allá, insisto, de la rutina del día a día, ¿no? Bueno, no todos los días uno se queda embobado viendo, yo qué sé, el foso de las murallas reales. No todos los días uno se tiene tiempo para recrearse diciendo qué bonito es el yacimiento, porque bueno, eso pasa ni en Ceuta ni en ningún lado, ¿no? No creo que nadie que vaya por ningún madrileño de pie que pase todos los días por la puerta de Alcalá o se quede todos los días embobado, o ningún barcelonés. Sí, pero de igual manera la siente suya. Y creo que... Pero la siente suya. Pero el Ceutí siente suyo como suyo esto, o como puede sentir suyo, por ejemplo, la que fue una de las universidades más importantes del mundo de su época, que son las murallas meriníes. Sí, bueno, la madrasa que estaría aquí en Gran Vía, porque hay que recordar que Ceuta tenía 2 madrasas, ¿no? A ver, aquí son varios temas, ¿no? Lo que tendríamos que tratar para esa pregunta. Uno es, tú me dices si lo sientes o lo admiras. Lo valoramos. Sí, quizás no lo conservamos como debiéramos, pero valorar sí. Desde luego. Yo dudo que alguien del mixto no sienta como propia las meriníes. A todos nos duele cuando hay algún problema o vemos suciedad y demás. Quizás no hagamos lo suficiente, y no digo desde la ciudad, ¿no? Digo como ¿cómo te diría? El sentido de conservación del patrimonio, ¿no? De un uso sostenible del mismo. En ese aspecto quizás todavía nos queda mucho por hacer. De ahí el trabajar con los jóvenes. No se puede valorar lo que no se conoce y desde luego no se puede respetar lo que no se valora, ¿no? Y en ese aspecto pues andamos trabajando. Desde luego sí que se da, yo creo que sí que tenemos... siempre se ha dicho, ¿no? Este es más ceutí que el cañonazo a las 12. Estas cosas que llevamos tan interiorizadas, pero que realmente, pues bueno, hace poco hubo un momento en el que pareció que se iba a acabar el cañonazo a las 12 y mira, lo que se había que acabar era la munición. Y hubo incluso protestas, yo recuerdo, por las redes sociales y demás. Oye, pues fíjate, al final parece que cuando lo pierdes te duele, pero no podemos dejar de que las cosas se estropeen. También decirte, y esto quizá no debería, pero prácticamente aquí, quitando los 2 compañeros de administración, tiene toda la sección de patrimonio cultural de la ciudad, ¿verdad? Así que ni nos quejamos ni mucho menos, agradecidos. Es una ciudad que, como decía Fernando, para la arqueología tiene un cielo y un infierno. Pues para la difusión viene a ser lo mismo, un sitio muy abarcable porque es pequeño, ¿no? Si me voy a Andalucía y quiero ver un yacimiento fenicio, tira para Cádiz. Que ahora quiero ver unas murallas, vale, si queremos del siglo XVIII no salgo de Cádiz, pero para irme a ver algo medieval coges carretera y manta y tendrías que darte una vuelta por media Andalucía para ver lo que aquí ves en un fin de semana andando. Hablando de Andalucía, esto ya, lo que voy a preguntar ahora, no sé si entra dentro de lo posible o de lo soñable. Medina Sidonia recientemente ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. La sorpresa es que no lo fuera aún, al menos en mi opinión. Y de la posibilidad de que algunos de estos bienes, algunos de estos restos de nuestro pasado, puedan ser algún día declarados Patrimonio de la Humanidad. Siempre muy tibiamente se ha hablado de las murallas reales, parece lejana, ¿no? Se ha trabajado en eso. Recuerdo que la anterior consejera de Cultura hizo un enorme esfuerzo porque eso fuera posible. Pero choca con varias problemáticas. En primer lugar, fíjate, yacimientos como Medina Zara solamente ahora son declarados Patrimonio de la Humanidad. La declaración de estos tipos de elementos tiene una serie de reglas, no sé si escritas o no escritas, pero que intentan equilibrar entre los patrimonios declarados en los diferentes estados, los diferentes países. Y España tiene muchísimas cosas declaradas, con lo cual es un hándicap, es un problema. Es difícil colar algo de España. También intenta que haya un cierto equilibrio entre lo que es patrimonio natural
y patrimonio monumental, patrimonio construido. España tiene muchísimo patrimonio histórico declarado, con lo cual son condicionantes que van a la baja. Y después también tiene un hándicap importante, que es que necesitas el consenso de todo tu país primero para poderte presentar. O sea, Medina Zahara se ha presentado no porque Andalucía o la Junta haya querido, sino porque el conjunto de las comunidades y del Estado español ha presentado Medina Zahara como un elemento que podía ser declarado. Y aparte, no es sencillo, es difícil, necesita hacer un trabajo muy importante, necesita tener unos medios y una preparación del expediente que es muy costosa, muy difícil. Y quiero decir, no es un premio que uno obtenga y se acabó. Se trata de un compromiso. Lo que estamos diciendo es que lo que tenemos es tan importante que su importancia rebasa la frontera de la propia localidad o del propio país, que es una referencia para el mundo. Y eso obliga a que tenga que ser conservado, gestionado. Actuaciones urbanísticas alrededor. Todo eso también es un condicionante importante. La polémica siempre surge, ¿no? Cuando vemos conciertos como el de la noche, el de Pablo López, un cantante magnífico. La semana pasada tuvimos el Festival Flamenco Las Murallas Reales. Ustedes dirán que tiene que ver una cosa con la otra. Efectivamente, Las Murallas Reales. Es decir, cuando hablamos de conservación puramente arqueológica, vamos a decirlo así, de un resto, nos referimos, por ejemplo, a no realizar conciertos tan masificados como estos en estos recintos. Todo se puede hacer. Yo no creo, o sea, el patrimonio tiene que estar para ser usado. Es lógico, es que si no fuera usado habría que destruirlo, pues no tendría sentido. Claro. Para que alguien se vaya por allí y contemple una tarde porque le guste ver atardecer desde un baluarte, hombre, pues no tiene mucho sentido habiendo tantas necesidades en la ciudad. Eso es una cosa y eso es razonable. Lo que hay que tener cuidado es cómo se usa, que sea sostenible. Es decir, qué tipo de actividades, qué tipo de elementos son los que se pueden realizar en ese sitio. Por ejemplo, si a mí se me ocurriera promover que se hiciera una corrida de toros en las Murallas Reales, pues todo el mundo me diría que es una locura, porque habría que vallar aquello, porque en fin, no tiene condiciones. Quiero decir, si eso se va a emplear para determinado uso, primero tiene que ser un uso adecuado y después tiene que hacerse de una forma razonable. Los conciertos, como el de anoche. Depende de qué concierto, depende de qué supone eso. ¿Cuántas personas había? ¿Tráiler de descarga? Creo que había unas 2.000 personas, sí. Creo que el aforo eran unas 2.000 personas. Pues mira, si va a haber unos tráileres de descarga, pues supone que en ese momento las murallas reales no pueden ser usadas para ser visitadas por turistas. Me parece a mí que es lógico, ¿no? Mientras que, o sea, yo cuando voy a una obra de construcción, a mí me exigen una ciertas medidas de seguridad, que ponte el casco, circula de determinada manera, no traspase estos límites. Y yo lo intento cumplir, pues de la misma manera allí debería ser algo similar. Si se decide que un uso razonable es que haya un concierto, cualquier actividad de cualquier tipo, pues se tiene que pensar que esos días va a haber una serie de días en que no se podrán visitar las murallas. Y el precio que se paga por eso, y habrá que ver, poner los pros y los contras y ver si es factible o no es factible, merece la pena o no. Hay personas que tienen que tomar esas decisiones. Actividades como, por ejemplo, la Cuna de la Nación, que tiene salida de meta a las murallas. Pues depende de cómo sea, como repito siempre. No es tanto si la no es lo que se actividad, haga, sino cómo se haga. Sino cómo se haga, claro. Es decir, mira, este año particularmente yo creo que dos grandes banderas que había, una de España y otra de Ceuta, precisamente en la meta, este año creo que sí se instalaron más que bien. Es decir, no iban ancladas a la propia muralla. Cuando en otros años, o en conciertos, no sé si como el de ayer, se ha taladrado para poner focos auxiliares, para que cuando termine el concierto la gente vea por dónde tiene que salir. Pues mira, esa parte yo sí creo que no es Gabriel Fernández ni es Fernando Villada, es ley de patrimonio, es la lógica de decir, bueno, vamos a hacer más taladros de los que ya tiene para poner 4 focos para 3 conciertos, quizás se puedan montar de otra manera. Esos focos auxiliares, ¿no? Porque ya las murallas ya están iluminadas. Yo quiero recordar que en Córdoba tuvo que dimitir la directora general, creo que de Patrimonio, porque se habían taladrado para hacer precisamente, creo que un concierto en el Alcázar de los Reyes Cristianos, o algo así fue, por 4 tornillerías. No es no hacer, es cómo hacer.
desde luego. Y fíjate, ya te digo, pongo el ejemplo de la Cuna de la Legión de este año, de que igual que ha habido cosas muy positivas, yo creo, oye, pues mira, se han colgado las mismas banderolas que en otros años y no se ha, la muralla no ha sufrido, la muralla no ha sufrido en absoluto, se han colgado, no se han pegado, digamos, no se han taladrado a la propia muralla, genial. También es cierto que hay zonas que están restauradas y que no son históricas, no todo lo que vemos en la muralla, si vemos fotografías antiguas se ve perfectamente, oye, que en esta parte pues sí, se podría poner. Por poner un ejemplo gráfico que lo vais a entender enseguida. Cuando pasamos delante de las murallas vemos que hay unas carteles, unas banderolas que anuncian diversas actividades. Están ancladas a la pieza o sea, al baluarte. Y dirá, pues entonces esto es una barbaridad, conforme nos está contando Gabriel, esto no debería hacerse. Pero que ese muro es nuevo, que ese muro es un muro falso. No es histórico. Entonces, si hay que poner una banderola, mejor ponerla ahí que ponerla sobre un lienzo original. Simplemente eso. No es que no se puedan poner banderolas o sí se puedan poner banderolas, es que hay que ponerla donde se puede y de una manera razonable. Comentamos también antes del programa que Ceuta ha ido poco a poco adquiriendo conciencia de lo importante de preservar su patrimonio. Precisamente las murallas reales hemos tenido desde viviendas, ahí hasta los terrenos de la Unión África Ceutí, que era justo donde actuó anoche Pablo López, que recuerdan aquello estaba vallado. Jugábamos a los manos y fútbol. Jugábamos a los manos, fútbol, intentamos, ¿no? Hacer algo de provecho, ¿no? Bueno, ya vimos campos de fútbol y tal, y en fin. Pero eso se trata simplemente de saber cómo se puede hacer. O sea, si a mí me preguntan hoy, Fernando, ¿tú qué opinas de poner unas instalaciones deportivas en las murallas reales? Pues te diría que me parece una barbaridad. Que es que no tiene mucho sentido, porque tiene una serie de requerimientos que allí no lo van a tener y hay otros espacios que quizás sean más razonables para hacer esas cosas. Yo siempre intento aplicar un poco de sentido común. Entiendo que el patrimonio no es algo que deba estar envuelto en un papel de celofán simplemente para contemplar un poco las copas que tenemos para la cena de fin de año, que se son una vez y nunca más, y me ocupan un sitio en la casa siempre. Quiero decir, no se trata de eso, no se trata de que no se pueda hacer nada o de que siempre hay un problema con el tema. Significa que un espacio que por estar declarado bien de interés cultural y por ser un monumento necesita un especial cuidado en las cosas que se hacen. Es decir, la servidumbre que tiene hacer algo en las murallas reales no es la misma que la que tiene hacerlo en el auditorio de los terrenos ganados al mar. Simplemente porque aquello no es patrimonial. Allí puedes hacer un poco lo que te haga falta. Las murallas reales tienen ciertas restricciones, simplemente eso. Sí, mira, yo recuerdo, al hilo de lo que dice Fernando, 75 años, la conmemoración de los 75 años de la creación del cuerpo bombero, que se hicieron allí unas tirolinas y demás, y nos pidieron consejos. Y claro, yo, pues mira, pues no podemos taladrar, no se puede hacer esto, lo otro. Y los compañeros de bomberos lo que hicieron fue subir vacío unos contenedores de agua, llenarlo y ahí, una vez que estaban arriba, ahí es donde se ancló tirolina, zonas donde se tenía que hacer rappel y demás. No hacía falta, no es necesario echar también un poquito de imaginación a veces. Oye, yo lo que necesito es suficiente peso para que me aguante un hombre, 4 hombres, 5 hombres. Bueno, pues se suben los contenedores de agua vacíos, que se subieron muy fácilmente y una vez que estaban arriba se llenaron. Chimpum. No sé, es cómo hacerlo en ese aspecto. ¿Qué es lo primero que llama la atención a ti como difusor, vamos a decirlo así, del patrimonio cultural, la gente de fuera, del resto de España o del resto del mundo? Creo que hace poco has estado en Paraguay, ¿no? Cuando le hablas de estas cosas, ¿no? De ustedes. Somos la esquinita de arriba de África, que pertenecemos a España, y aparte ahí tenemos un foso, tenemos... Pues me ha pasado en Paraguay, me ha pasado en Colombia, que también he estado, y no hace tanto en La Rioja, que estuve también con la Fundación SM, la editorial, haciendo talleres prácticamente iguales a los que hacíamos aquí en Ceuta. Y le comentaba a Fernando, digo, tío, si es que al final, esta mañana precisamente, digo, si es que al final parece que lo que hacemos aquí, digo, no está tan mal, ¿no? Digo, no es cosa de pueblo. Sorprende mucho la ubicación, evidentemente, ¿no? Sobre todo para compañeros de Sudamérica que desconocen de nuestra existencia, eso para empezar. Cuando le hablas de nuestra riqueza patrimonial ya empiezan a sorprenderse. Algunos de ellos han estado aquí y salieron enamorados. Los compañeros de Paraguay estuvieron aquí en el Foro del Patrimonio Mundial hace unos años, en 2015, y decían, Gaby, yo no he visto una cosa igual, enamorado de lo bonita que es Ceuta y de su patrimonio, porque eran entendidos. Si hablamos de difusión, esto da mucho juego. Esto da mucho juego. Se puede hacer muchas cosas, precisamente porque tenemos, como bien está comentado Fernando, prácticamente tenemos
todas las etapas cronológicas presentes aquí en la ciudad y tenemos el germen mediterráneo, ¿no? Aquí, y vamos a decir que atlántico también por Portugal. Que en valoración, pues bueno, ya te digo, si hablamos de difusión, pues yo me siento muy afortunado de trabajar donde trabajo, porque gracias a esto, pues de lo que hacemos aquí en la ciudad, he podido participar en proyectos con la UNESCO, con el Ministerio de Cultura, y aportando lo que en un primer momento, pues humildemente, uno va pensando que tenemos poco que enseñar, y al final pues te das cuenta de que no, de que oye, que esta ciudad se puede proyectar mucho, no solamente ella misma, sino las técnicas que utilizamos, el tipo de forma de enseñar, ¿no? De una manera activa, que es lo que intentamos. Tenemos proyectos como Patrimonio en Familia, por ejemplo, que ha estado funcionando estos últimos años, y donde la idea es que la gente toque, manipule. Tampoco estamos inventando el fuego, se hace en otros lugares, pero lo que quiero dar a entender es que no estamos haciendo cosas de aquí estamos, somos los últimos de Filipinas, no, a nivel nacional al menos, ¿sabes? Y cuando vamos a sitios como Paraguay, por ejemplo, que nos reciben los ministros de allí, pues te das cuenta de que sí, que vamos por el buen camino, que queda mucho por hacer, por supuesto. Eso no podemos dormir los laureles, ni bueno, mucho menos. Pues los próximos lugares de Ceuta en los que tengamos que estar atentos, que intuyáis que pueda aparecer algo. Que ya han aparecido, algo sobre seguro. En la intervención que se está haciendo en el baluarte de la bandera en el interior está siendo fabulosa, está dando unos resultados extraordinarios y van a sorprender muchísimo porque vuelven otra vez a demostrarnos que esta ciudad es inagotable, que tenemos una materia prima que es fabulosa. Entonces ya se está creando un equipo para trabajar en ello, se han hecho unas excavaciones, se ha encontrado de nuevo una secuencia amplísima, desde época romana hasta nuestros días, con unas características muy especiales y ya es una realidad, quiero decir, no se ha dado a conocer porque todavía no se ha estudiado, pero ya las perspectivas que hay son estupendas. ¿En cuánto tiempo podremos tener más o menos los primeros resultados de esa? Los primeros resultados ya están, por eso hablo, yo la verdad que me da mucho apuro hablar de estos temas si no tienen la certeza, porque es quizás un defecto, pero me gusta tocar las cosas y luego contarlas, ¿no? Los resultados ya están, o sea, las excavaciones ya se han hecho, algo que se están estudiando, pero las primeras perspectivas que están dando son algo extraordinario. En uno de los muros que hay en ese, bueno, perdón si me extiendo, pero como sabes, Ceuta en época romana es fundamentalmente lo que sabemos hasta ahora, es una factoría de salazones que ocupa toda la zona centro. Eso es lo que hemos repetido hasta la saciedad todos los que hemos trabajado aquí, porque era la evidencia que teníamos, era eso y luego la basílica, que ya es una época más tardía y tal. En uno de los muros de época romana que se han encontrado, se han visto reaprovechados dos inmensos semicolumnas, dos inmensos sillares, que corresponden a un edificio anterior que había sido destruido. No tenemos ni idea de qué era ese edificio, no sabemos de dónde venía, no sabemos dónde estaba, no sabemos nada, solamente sabemos que lo hemos encontrado dos piezas, o sea, dos sillares, trabajados, ya te digo, con una semicolumna, justo allí. Pero lo que es seguro es que son de un edificio público de mucha importancia. No es una casa, no es una vivienda, no es una pequeña habitación de una factoría de salazones, ni muchísimo menos. Quiero decirte que esa evidencia lo que estamos intentando determinar es poder saber algo más de eso. Y en eso se está trabajando. Bueno, pues esperemos contarles algo cuando tengamos algo más que señalar al respecto. A don Fernando Villada, arqueólogo municipal, y a don Gabriel Fernández, técnico en patrimonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti. Buenas tardes. Y muchísimas gracias también a todos ustedes. Hasta la próxima ocasión. Sean felices.